nada nuevo bajo el sol. La verdad que hemos escuchado un discurso que da una muestra clara o da fe de esa parálisis a la que lleva sometido él y toda la comunidad autónoma desde incluso antes de las últimas elecciones autonómicas que, como saben, se celebraron el pasado 8 de febrero. Es verdad que esta parálisis se ha convertido en una parálisis selectiva, que solamente se ha abandonado pues, para anunciarnos esa privatización de la educación, del bachillerato, o como para días como hoy, donde hemos escuchado a un presidente en funciones que se vanagloria de distintos proyectos. Por cierto, quiero recordar que son proyectos que se pusieron en marcha gracias a la apuesta de anteriores gobiernos del Partido Socialista, o por supuesto para continuar con esa constante y esa deriva permanente del señor Azcón de vivir siempre permanentemente de la confrontación con el Gobierno de España. ¿Qué es lo que desde luego hemos echado profundamente de menos en un día tan importante como hoy? Que se hable del Aragón real, especialmente de la provincia de Huesca, porque a día de hoy, para ser atendido, por ejemplo, por tu médico de cabecera, mínimo tienes que esperar entre 2 o 3 semanas. A día de hoy seguimos viendo también como en muchas escuelas, como en muchos institutos, faltan especialistas o no se cubren esas bajas del profesorado. A día de hoy, por cierto, estamos viendo una absoluta dejación y absolutos problemas, como están demandando prácticamente la totalidad de los alcaldes, incluso de distinto color político, de las carreteras y las infraestructuras de aquí, de Huesca, por cierto, competencia del Gobierno de Aragón. Por tanto, una vez más, hemos visto un discurso que nada se parece a los verdaderos problemas que tienen a día de hoy los aragoneses y los oscenses.